Sí. Lo que vamos a hacer es resolver, a ver si terminamos el tema de intervalos de confianza. ¿Sí? Estuvimos hasta la semana pasada con intervalos de confianza para la proporción. Entonces, compartir. ¿Sí? Nos habíamos quedado por acá. No recuerdo si habíamos terminado el 5D. Eso estoy en duda. Sé que estábamos medio complicados de tiempo, así que fue corto. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a arrancar con intervalos de confianza para las diferencias, tanto diferencia de medias como diferencia de proporciones. ¿Sí? Bien, para diferencia de medias, bueno, las medias tienen que ser independientes, ¿sí? Y lo otro que se nos tiene que cumplir, que lo vieron con Alicia, es que tiene que haber homocedasticidad, o sea, igualdad de varianzas. ¿Sí? Eso lo estuvieron resolviendo con Alicia, lo hacen a través de una prueba de hipótesis. Acá voy a suponer que hay homocedasticidad, ¿sí? Pero esa parte tienen que revisarla de la teoría de Alicia, ¿sí? Que fue la que vieron una prueba de hipótesis solamente para esto, y con eso resolvían el tema y podían seguir adelante. Si no hay homocedasticidad, o sea, si las varianzas son muy diferentes, yo no puedo hacer una prueba de hipótesis para comparar medias. No puedo comparar medias de variables que tienen diferentes varianzas, ¿sí? Varianzas o desvíos, ¿sí? Así que es un requisito que precisamos para poder hacer este tipo de intervalos de confianza para ver si dos medias, dos promedios son iguales o no, ¿sí? Puedo ver si los niveles de colesterol, los niveles de glóbulos rojos son iguales en mujeres que en varones, ¿sí? Hay variables que se sabe que son diferentes, por eso cuando tenemos un análisis clínico las tengo diferentes, las tengo diferenciadas, y hay variables que la diferencia es tan chiquitita, ¿sí? Que no tiene sentido agregar, o sea, hacer unos valores normales diferentes para las dos poblaciones. ¿Qué pasa? Es prácticamente imposible que los valores medios de dos poblaciones sean iguales, ¿sí? Matemáticamente es muy difícil, es imposible, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces la diferencia es tan chiquitita, ¿sí? Se habla de esta diferencia estadísticamente significativa cuando demostramos que hay una diferencia, ¿sí? Ahora hablamos de diferencia clínicamente importante, ¿sí? Cuando estamos hablando de la relevancia real de la diferencia, ¿sí? Si vemos los valores normales de glucemia en hombres y en mujeres, ¿sí? Vemos que nos da el mismo, nos da un solo rango de valores normales que es menor a 1,1, ¿sí? Entonces son iguales, no. Lo más posible, o lo que pasa es que son diferentes, pero difieren en 0,0002, ¿sí? Es tan chica la diferencia, ¿sí? Que no tiene sentido decir que hay diferencia, ¿sí? O sea que vamos a tener diferencias que a veces son estadísticamente significativas porque el análisis me dice que hay diferencia, ¿sí? Pero a la hora de ver la relevancia clínica, la diferencia es muy, muy, muy chiquitita. El tiempo que están internados, la gente, el tiempo medio, con una intervención y con otra, ¿sí? Me dice que hay una diferencia y la diferencia es de 10 segundos, 15 minutos, ¿sí? No es que es un día, 2 días, una semana menos, una semana más, ¿sí? Hay diferencias, existen, ¿sí? Pero decir un tiempo de internación, media hora más, media hora menos, no nos cambia nada. Un día más, un día menos, sí. Y así que vamos a hablar de diferencias estadísticamente significativas y diferencias clínicamente importantes o reales, ¿sí? Habiendo dicho esto, vamos a empezar a resolver el práctico para diferencia de dos medias, ¿sí? Estamos comparando eh, una misma variable en dos poblaciones, ¿sí? Y queremos ver si los niveles promedios, los mu, son diferentes, ¿sí? Por eso vamos a tomar dos muestras, vamos a tener X raya de la población 1, X raya de la población 2, y vamos a calcular el intervalo de confianza para esa diferencia, ¿sí? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Vamos a hacerlo y después vamos sobre la marcha. Vamos, el programa que se me colgó.
Sobre la marcha vamos a ver la interpretación. Me dice que como parte de un estudio en hombres y mujeres sanos entre 15 y 55 años se obtuvieron los datos de concentración de ácido úrico que figuran en la concentración y se verificó la igualdad de varianzas, o sea, hay homoceasticidad. ¿Sí? Tengo las varianzas, ¿sí? No son muy diferentes, se puede considerar que sean iguales. Se verificó y no se encontraron diferencias para dudar del año. Perfecto, podemos seguir entonces. Me dice que el promedio en hombres, ¿sí? Se obtuvo a partir de una muestra de 530, el X raya fue de 0,354 milimoles por litro, la varianza de 0,058 y en mujeres el valor promedio fue de 2,63 con una varianza de 0,051 y un N de 4,20. ¿Sí? Bien. Me dice que se construyó el intervalo de confianza en 95% para la diferencia de los niveles medios, ¿sí? Y obtuvimos este intervalo. Vamos a obtenerlo nosotros con el software. ¿Sí? A ver si esto quiere arrancar, porque hoy no quería arrancar. Sí, ahora quiso. Bien, vamos a ir al Introstat. Eh, bueno, estamos en intervalos de confianza y estamos en, de las cuatro opciones que me tendría que dar, me dice, intervalo de confianza para la media de una población, intervalo de confianza para la proporción de una población, intervalo de confianza para la diferencia de dos medias o de dos medias de dos poblaciones e intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones. ¿Sí? Acá estamos analizando nivel medio, nivel promedio en hombres y en mujeres. O sea que estamos en la diferencia de los niveles medios de dos poblaciones. Bien, tenemos diferentes casos. ¿Sí? Tenemos el caso uno me dice que son dos muestras grandes. Y dos muestras grandes son muestras que tienen cada una 30 o más elementos. ¿Sí? Es justamente el caso en el que estamos. ¿Sí? Después tenemos otros casos que son dos muestras pequeñas, o sea que las dos son menores, tienen n menor a 30, ¿sí? Pero tendríamos que tener la varianza poblacional conocida. No la tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos son S, o sea, desvíos muestrales. No tenemos los sigmas. En este lo mismo. Dos pequeñas muestras, ¿sí? Con varianzas desconocidas, ¿sí? Esto sería otra de las opciones. ¿Y cuál es esta? Ah, y dos diferencias de dos muestras, de dos poblaciones con n chico, cada una de las muestras, pero tiene que ser la distribución normal, cosa que no hemos testeado acá, ¿sí? Y, bueno, tiene que haber certicidad, eso seguro. Bien. Choose mode, normal, dependent, bueno, el 5 nos vamos de lo que estamos viendo. ¿Sí? Estamos en este caso. Tenemos muestras grandes. O es este, ¿sí? O suele ser el 2. ¿Sí? Son los casos que vemos con Alicia en la materia. Bien, tenemos dos muestras mayores a 30, así que no nos vamos de acá. Y no vamos a... El data list son todos los datos, no es lo que cargamos, sino que cargamos el sumario, ¿sí? Las medidas de resumen. Se viene la publicidad, ¿sí? Y tengo. Llamo a uno hombres y a dos mujeres, porque así está en el ejercicio, si no mezclamos. El N es de 530 y viene el dibu. No, me deja cerrar, no me deja cerrar. Bien, 530.
530 en hombres, 420 es el N en mujeres. El promedio en hombres fue de 0, acuérdese que va con punto, 354. Bien, el promedio en mujeres me dio 0,263. ¿Sí? Y acá me dice, ¿qué voy a cargar? ¿Ese que es el desvío o ese cuadrado que es la varianza? En este caso me da las varianzas, así que cargo las varianzas. 0,058 y 0,051. Siguiente. Nivel de confianza. ¿Sí? Me dice que el intervalo de confianza es del 95%. Así que esto es 0,95. Y el intervalo va de 0,061 a 0,121. ¿Sí? No, o sea, si bien lo vieron con Alicia, ¿sí? El error estándar y demás no lo utilizamos si vamos a lo que es más interpretación. Bien, ¿qué podemos interpretar? Que la diferencia entre los niveles medios de ácido úrico entre hombres y mujeres está entre 0,061 y 0,121 con una confianza del 95%. ¿Sí? Eso, ¿sí? Esa es la interpretación del intervalo. Bien, ¿qué significa? Vamos acá. Vamos a intentar graficarlo. Yo tengo la diferencia acá de, tendría que ser mu1 A ver, déjeme que la piense un cachito. Sí. Símbolo. Mu. Mu1 menos el eje es de mu1 menos mu2. Ya, no es esto. Bien. Acá tengo el 0. ¿Sí? Y mi intervalo me cayó entre 0,0612 y 0,120. O sea que mi intervalo, inserta, formas, cuadrado, ¿sí? Está entre 0,0612, que está en realidad mucho más cerquita. ¿Sí? Yo sé que la diferencia entre mu1, que es el promedio de ácido úrico en hombres, y el promedio de ácido úrico en mujeres está entre 0,0612 y 0,120. 0,0612 y 0,120. ¿Qué nos dice esto? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Sí? Bien. Yo sé, o sea, estoy estimando la diferencia y me puede decir que la diferencia es tan chiquitita como 0,0612 o puede llegar a ser hasta 0,120, la diferencia entre mu1 y mu2, a partir del intervalo de confianza que calculé. Pero yo sé que la diferencia es siempre positiva, o sea que ya sea que val que esté cerca de este valor o cerca de este valor, mientras esté dentro de este intervalo, el nivel medio de hombres va a ser mayor al nivel medio de mujeres, ¿sí?
¿Por qué? Porque está siempre por arriba del cero. La diferencia es siempre positiva. ¿Sí? Como el intervalo de confianza no incluye el cero, ¿sí? Yo puedo decir que la diferencia es siempre positiva, o sea que siempre hay una diferencia, y el nivel medio en hombres es mayor al nivel medio en mujeres. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Saque conclusiones acerca del intervalo de confianza, ¿sí? Y nuestra conclusión es justamente que hay diferencias entre los niveles medios de hombres y mujeres, y es que esa diferencia está entre 0,0612 y 0,120. ¿Sí? ¿Es clínicamente importante o no? No lo sabemos y no tenemos herramientas para decirlo. ¿Sí? Habría que ver qué nivel se considera como clínicamente importante y poder decir. ¿Sí? ¿Puedo decir que la diferencia es mayor a 0,05? ¿Sí? Como 0,05 está incluido, ¿sí? Es uno de los valores que puede tener la diferencia. O sea que no es mayor a 0,05. Puedo decir que la diferencia es menor a 0,130, ¿sí? Porque 0,130 está por arriba. ¿Sí? Y esas son las conclusiones que podemos ver con el intervalo. ¿Sí? Sé que es mayor a cero, o sea que hay diferencia. ¿Sí? Y la diferencia es a favor de los hombres, porque justamente digo que hay diferencia y va a ser a favor del que tenga el mayor nivel de X-raya. Bien, en el siguiente me dice que en un trabajo previo, con tamaños mestrales de 53 y 42, se obtuvo un intervalo de confianza para diferencias entre 0,003 y 0,185. ¿Sí? ¿Qué nos pasa con el intervalo de confianza cuando disminuye el n? ¿Sí? Lo que estamos trabajando es con una distribución normal. oh, a ver, vamos a buscar bioe, clases. o Nos va, a ver, estas son curvas de distribución normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando mi n es más grande, no lo vemos acá, ¿sí? Cuando mi n es más grande, ¿sí? Mi curva de x raya, o en este caso de x raya 1 menos x raya 2, es más angosta y más alta, ¿sí? O sea que mis límites van a estar, para obtener un determinado porcentaje de la población, van a estar cerquita. Si el n es más chico, mi curva de x raya es más variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error estándar o el desvío tiene, el n lo tiene como denominador. Bien, el concepto es que si mi n, ¿sí?, es grande, mi curva va a ser más angosta y más alta. Si mi n es más chico, mi curva de distribución, en este caso x raya 1 menos x raya 2, es más petiza y más ancha, ¿sí? Eso va a hacer que mis intervalos sean más grandes con los n o más amplios cuando el n sea chico, ¿sí? Y vamos a tener intervalos de confianza más precisos cuando el n es grande, ¿sí? En este caso vemos exactamente eso. Vemos que con muestras de 530 y 420, mi intervalo está entre 0,06 y 0,120. Ahora, con muestras más chiquitas de 53 y 62, el intervalo está entre formas menos 0,03 y 0,185. Menos 0,003 y 0,185. ¿Sí? Esto pasa mucho, ¿sí?, que trabajamos con un tamaño de muestra que nos parece adecuado, ¿sí?, pero nos da intervalos de confianza muy grandes. ¿Qué problema tiene? Este intervalo de confianza me dice que la diferencia puede ser desde menos 0,03 hasta 0,185. O sea que si la diferencia está cercano a este valor, la conclusión va a ser que el nivel medio en mujeres es mayor al de varones, pero si está por este lado, ¿sí?, sería que el nivel medio de hombres es mayor al de mujeres. O sea que no puedo concluir si hay diferencia entre las medias. ¿Por qué? Porque el cero está incluido.
¿sí? La diferencia me dice, puede ser tal que el nivel de mujeres es mayor al de varones, pero también puede ser el nivel de varones mayor al de mujeres. ¿Sí? ¿Qué pasó? Obtuvimos una muestra muy chica y no llegamos a tener una conclusión, ¿sí? Estadísticamente significativa, ¿sí? Y acá, con este intervalo, 0,03 negativo hasta 0,185, no puedo concluir que haya diferencias porque el intervalo incluye el cero, ¿sí? Esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Sí? Vamos a calcularlo, a ver qué pasó, ¿sí? Y es este mismo intervalo, pero los n son de 530 y 420. Menos 0,003 y 0,185. ¿Sí? Pasa mucho que uno a veces, por no calcular bien el n, ¿sí? Hace un trabajo, invirtieron bastante trabajo, porque mostraron a 53 y a 42 personas, o sea, fueron 95, ¿sí? Pero no pudieron llegar a una conclusión porque se quedaron cortos. Ahora, en el siguiente trabajo hicieron un tamaño muestra 10 veces más grande y llegaron a la conclusión, ¿sí? De que el nivel en hombres es mayor a mujeres. ¿Por qué? Porque al tener un N más grande, el intervalo de confianza se hace más preciso, más chiquito, ¿sí? Y pudieron obtener los dos límites de un lado o del otro del cero, ¿sí? En este caso está todo por arriba, por eso decimos, como la diferencia es de hombres menos mujeres, decimos que el nivel medio en hombres es mayor al nivel medio en mujeres. ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿Hay vida? Oh, hola. Sí, hay vida. Bueno. Bien, acá no me lo dice, ¿sí? Pero si hubiéramos establecido un nivel clínicamente importante, o sea que me sirve como para relevancia clínica, una diferencia de 0,20, ¿sí? Mi nivel clínicamente importante sería a partir de acá, ¿sí? 0,120, 100, 0,200. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá puedo decir que hay diferencia porque no incluye el cero, ¿sí? Pero y sé además que esa diferencia no es clínicamente importante, porque es menor a 0,2. ¿Sí? En este caso, no puedo decir que haya diferencias, pero también puedo concluir que la diferencia es no clínicamente importante porque está por debajo de 0,20. ¿Sí? Si estuviera viendo un fármaco además, que yo quiero que me suba el ácido úrico por alguna extraña razón, ¿sí? Si me diera todo el intervalo por arriba, yo voy a decir que hay diferencia y la diferencia además es clínicamente importante. ¿Sí? Bien, ejercicio 7. Me dice que una... Profe, Sí, profe, sí, no sé de dónde sacó ese lo cero inventé. 200. Lo inventé como, a ver, Ah, lo inventó para explicar la diferencia, para decir, porque lo buscaba y no entendía. no, lo agregué recién, ¿sí? Para decir, si hay Ah, diferencia listo, listo. significativa, me fijo en el cero, ¿sí? Y les van a decir un valor clínicamente importante y se fijan si está por arriba o por debajo y me dicen si la diferencia es clínicamente importante o no. Ese valor clínicamente importante es cuando, si en el Lo parcial definen está en los el médicos o los que ejercicio. están haciendo el estudio. Ah, listo, listo, gracias. Bien, me dicen, una variable muy utilizada en la práctica médica es el número de camas libres de un hospital. Para comparar dicha variable entre dos hospitales, se construyó un intervalo de confianza 90% para la diferencia de camas libres promedio, ¿sí? Entre dos hospitales, Hospital 1 y Hospital 2, y medio el intervalo de confianza entre 15 y 75. Puede suponerse que la variable número de camas libres en un hospital siga una distribución normal. No, puede suponerse que el número de camas libres sigue una distribución normal entre ambos hospitales y conteste verdadero o falso. No me dice nada de la homocedasticidad. Chun, 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 chun.
¿Me dice algo más? Ah, bien. Y también, a ver, tenemos otro. Bien, no me dice qué vamos a hacer, dice. Vamos a ver. Ah, no me da los datos para calcularlo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto no lo podemos calcular, ¿sí? No me deja calcularlo como en este. Pero con estos valores, yo sé que el valor, ¿sí? X raya uno, que sería el promedio de camas libres en el hospital uno menos el promedio de camas libres en el hospital 2 está entre 17, ¿sí? Entre 15 y 75. Vamos a graficarlo. Está por, ya tengo cero, ¿sí? Este es el eje de cero y lo que estoy, la variable no, lo que estoy graficando es insertar como 1 menos 2. Y me dice que el intervalo está entre 15 y 75. Bien. Y me pide que conteste verdadero o falso. A partir de este intervalo, ¿qué dirían ustedes? ¿Sí? Esto es un intervalo para mu1 menos mu2 y me dice que la diferencia está entre 15 y 75. ¿Sí? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Sí, hay ¿Por qué? diferencia. ¿Porque no contiene al cero? Exactamente. Hay una diferencia, ¿sí? Como el intervalo no contiene el cero, yo sé que no contiene el cero, yo sé que hay una diferencia a favor de lo que resté primero, o sea, del hospital uno, porque hizo hospital uno y menos hospital 2, ¿sí? Hospital uno menos hospital 2 da siempre positivo, o sea que hospital uno es mayor. Si esta diferencia hubiera sido toda negativa, hubiera estado entre menos 15 y menos 75, hubiera dicho que hay diferencia porque no incluye el cero, y hospital 2 sería mayor hospital uno porque la diferencia es menos negativa. ¿Sí? En este caso, hay diferencia porque no incluye el cero y la diferencia está entre 15 y 75 en promedio. Primer pregunta, la diferencia no es significativa con una confianza del 90%. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? Hay Ah, diferencia significativa. ¿Sí? Y la interpretación me dice ahora, el hospital 2 tiene entre 15 y 75 camas libres más que el hospital 1. Yo al hacer la resta entre el promedio hospital 1 menos el promedio del hospital 2 me da siempre positivo. O sea, ¿quién tiene más camas libres, el hospital 1 o el 2? ¿el uno? El 1, ¿sí? Entre 15 y 75 camas libres más en promedio, ¿sí? O sea que el hospital 1 tiene entre 15 y 75 camas libres más, ¿sí? Tiene en promedio.
entre 15 y 75 camas libres más que el Hospital 1, ¿sí? O sea que es falso. La amplitud del intervalo es 90. ¿Cómo calculo la amplitud del intervalo de confianza? Límite superior menos límite inferior. Tal cual. Amplitud límite superior menos límite inferior, que en nuestro caso es 75 menos 15, que me da 60. ¿Sí? O sea que la respuesta a la pregunta es falsa. La afirmación es falsa. La amplitud, ¿sí?, es 60. La aproximación con que se construyó el intervalo es de 45 camas. ¿Sí? La aproximación, si nos acordamos, aproximación es la amplitud sobre 2. Si la amplitud es 60, la aproximación es de 30. O sea que es falsa. Bien. ¿Cómo construíamos cualquier intervalo? ¿Sí? El intervalo de confianza es igual a estimador puntual más menos punto crítico por error estándar. ¿Sí? O sea que es estimador puntual más menos aproximación. Bien. O sea que mi intervalo de confianza va a ser estimador puntual, el límite inferior es estimador puntual menos punto crítico por error estándar, y el límite superior es estimador puntual más punto crítico por error estándar. ¿Sí? Bien, o sea que este punto es el límite inferior, es el estimador puntual menos la aproximación, y este punto es el estimador puntual más la aproximación. ¿Sí? El estimador puntual está justo en el centro de este intervalo. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular el estimador puntual? Que sería, en este caso, x raya 1 menos, bueno, x raya 2. ¿Sí? Más menos. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular el x raya 1 menos el x raya 2? Está justo en el medio de los dos límites. O sea, si yo promedio los dos límites, voy a obtener el estimador puntual. ¿Sí? En este caso, el estimador puntual va a ser el promedio de 15 más 75 sobre 2. 15 más 75 me da 90, dividido 2 me da 45. ¿Sí? O sea que la diferencia entre x raya 1, que fue el promedio que obtuve de camas libres en el Hospital 1, menos el promedio de camas libres que obtuve en la muestra Hospital 2, ¿sí?, me dio 45. ¿Sí? Y acá me dice que no se puede calcular. No es verdad, ¿sí? Porque puedo ir para atrás a partir del intervalo y calcular el estimador puntual, la aproximación y demás. Bien, esto es la pregunta que podemos llegar a hacer de este día. ¿Sí? Este intervalo yo lo obtuve con una confianza del 90%. Tengo un 90% de confianza, o sea que dentro de mi curva, bueno, dentro de mi curva, ¿sí?, de distribución de x raya 1 menos x raya 2, ¿sí?, el intervalo de confianza 90%, ¿sí?, un área de 0,9 está incluida entre 15 y 75. ¿Qué pasa si yo quiero tener un intervalo de 99%? ¿Qué va a pasar con la amplitud del intervalo?
¿Te hace más amplio, más Hecho. gordito, petizo y Más ancho. gordito? Exactamente. Los límites se van a hacer más separados y la amplitud va a aumentar. ¿Sí? Y me dice, si se trabaja con una confianza mayor, la amplitud será menor. Falso. Es falso. ¿Sí? Bien. Si el tamaño de la muestra fuera mayor, el error estándar aumenta. ¿Sí? Si se fijan en las fórmulas que les dio Alicia, siempre el error estándar está bajo. El Falso. error estándar es el desvío, en este caso, de x raya 1 menos x raya 2. Claro. ¿Sí? Mientras mayor sea el n, ese error estándar, ¿sí?, va disminuyendo. ¿Sí? O sea que es al revés. Si él Mientras, si aumenta, disminuye. exactamente. Vale tanto para P como para mu1 menos mu2, como para P1 menos P2. Ok. Y creo que nos va a quedar para la clase que viene riesgo relativo. Bien, intervalo de confianza para la proporción. ¿Sí? Queremos ver en la materia si la proporción de varones que aprueban es menor que la proporción de mujeres que aprueban. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar dos muestras de hombres y mujeres, ¿sí? Y me voy a fijar la proporción de los que aprueban en uno o en otro. ¿Sí? Voy a obtener un intervalo de confianza y si ese intervalo no incluye el cero, ¿sí?, ahí voy a decir que hay diferencia. ¿A favor de quién? Tengo que analizarlo después, ¿sí? Pero lo que tenemos es dos muestras, con las dos muestras saco dos proporciones, ¿sí? Y obtengo ahí los intervalos de confianza. Bien. Eh, ¿Qué les iba a decir? Me distraje. Bien. Es muy parecido atrás al que hicimos ya con las medias, ¿sí? Voy a decir que las proporciones son diferentes cuando mi intervalo no incluye el cero. ¿Sí? Si mi intervalo incluye el cero, me dice que la diferencia puede ser cero, que es lo mismo que decir que las proporciones son iguales. ¿Sí? En este caso me dice que en el periodo 1930 al 33, de 105 pacientes con hemorragia gástrica masiva, murieron 42. A partir del 44 se hizo más liberal el uso de transfusiones y de 100 pacientes murieron 18. ¿Sí? Así que tengo una proporción inicial, la proporción de muerte vendría a ser, o la proporción de, digamos, de 1930, es de, ¿cuántos morían? Morían 42 sobre 105. De 105, 105, 2 de cada 5 personas. La proporción de gente que moría con hemorragia masiva gástrica era del 40%, o 0,4. La proporción desde 1944 es de 18 de cada 100. ¿Sí? 18 de cada 100 es 0,18. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Bajó o no bajó? Pareciera que bajó, ¿sí? Sacando estas proporciones a partir de una muestra se llaman P sombrero, ¿sí? Es P con un sombrerito arriba. Eso sería la P sombrero de 1944 y esto sería la P sombrero
de 1930. 1903. Bien, pareciera que bajó, pero estadísticamente yo no sé si esa diferencia, ¿sí?, entre los promedios entre mis muestras es suficiente para poder decir si hay diferencias entre las medias. ¿Sí? Vamos a construir un intervalo, ¿sí? Yo no puedo concluir con un estimador puntual, ¿sí?, el, la, ¿cómo es? ¿Qué pasa con P1 menos P2 en la población? ¿Sí? El estimador puntual en este caso es P sombrero 1 menos P sombrero de 1930 menos P sombrero de 1944. 0,4 menos 0,18. 0,4 menos 0,18 me da 0,22. Bien, vamos a construir el intervalo de confianza. ¿Sí? Lo que me pide, ahora lo vamos a ver en el software, es que el n sea mayor a 30. ¿Sí? En este caso tengo 105 y 100, los dos son mayores a 30. Y n por p y n por q tiene que ser mayor a 5. ¿Sí? 100 por 0,4 me da 40. Me pasé. ¿Sí? 40 es p. ¿Sí? Q sería la proporción complementaria, sería de los que no mueren. ¿Sí? Sería 0,6 en este caso. 0,6 por 100 también me da mayor a 5. ¿Sí? Y lo mismo me pasa acá. 0,18 por... Bueno, tendría que haber multiplicado por 105. 0,18 por 100 me da 18, que es mayor a 5. Y 0,82, que la proporción de... sería Q. ¿Sí? La proporción de los que no mueren, ¿sí?, por 100 también me da mayor a 0,5. Ahí lo vamos a ver escrito en el... Vamos a ir entonces a tucu, tucu. Esto era el intervalo de confianza para dos medias. Para atrás y vamos a hacer diferencia de las proporciones de dos poblaciones. ¿Sí? ¿Qué preciso? Que las muestras sean grandes, ¿sí? Y además me pide otro requisito que esto es otra forma de escribir lo que les dije yo. ¿Sí? N por P tiene que ser mayor a 5, ¿sí? Y N por Q también tiene que ser mayor a 5. No lo escribimos así, fíjense bien cómo se los dio Alicia, ¿sí? Pero bueno, no vamos tanto al detalle como siempre, no queremos ir tanto al cálculo, sino más a la interpretación. Bien. Nuevo dataset. No sé si publicidad Google. N. Para este estudio, en el primer caso en 1930, el N fue de 105. Y me dice quién le resta a quién. Y uno intenta siempre poner en el primer caso, ¿sí?, la mayor proporción, así me da positivo, ¿sí?, siempre y cuando no me diga el ejercicio que hacer. Y en este caso lo coherente sería hacer un intervalo de confianza para la proporción de 1930 menos la proporción de 1944. ¿Sí? Antes decíamos para la proporción de la media del hospital 1 menos la media del hospital 2. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta qué diferencia estamos tomando. Bien. 105. El N en 1944 es de 100. El P sombrero acá fue de 0,40 y acá fue de 0,18. La confianza es de 95 y me dice que, bien, acá me da diferente. ¿Sí? Hay diferentes fórmulas para hacer esto, pero probablemente esto esté con otro software calculado. Vamos a ponerlo 0,100
Previo. Y 0,34. Bien. O sea que mi intervalo de confianza está entre 0,1, punto y coma, guioncito, como quieran, 0,340. ¿Sí? Interpretemos el intervalo. ¿Sí? La diferencia entre la proporción de los muertos por hemorragia gástrica masiva entre 1930 y la proporción de muertes por hemorragia gástrica masiva en 1944 está entre 0,100 y 0,340. ¿Sí? Esa sería una interpretación. Con una confianza del 95%. Sería positivo. Está todo positiva, exactamente. La diferencia es toda positiva. ¿Hay diferencia estadísticamente significativa o no? Sí, ¿Por qué? porque no incluye al cero. Exactamente. ¿Sí? O sea que hay diferencia. Ahora después tengo que decir quién es mayor a quién. Si mi diferencia está acá y la diferencia es de P 1930 menos P 1944. ¿Y en qué momento la proporción era más grande? ¿En 1930 o en 1944? Si la diferencia es P 1930 menos P 1944 y la diferencia es siempre positiva, significa que este término, 44. 1930, es No, mayor no hay 30. a Ah, 1944. ¿Sí? al revés. Nos Sí, faltó en perdón. este ejercicio, ¿sí? P es igual a la proporción de muertes por hemorragia gástrica masiva. ¿Sí? Siempre hay que definir qué es mu, qué es P, qué es P1, P2, ¿sí? O sea que la diferencia entre las proporciones de muertes por hemorragia gástrica masiva en 1930 y en 1944 está entre 0,1 y 0,340 con una confianza del 95%. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia porque la diferencia, ¿hay diferencia estadísticamente significativa? Sí, mi respuesta es que sí, porque la diferencia es siempre mayor a 0. ¿Sí? Está entre 0,1 y 0,3. Es un montón de diferencia, sí, pero sé que es positiva. Sé que las transfusiones, por lo que me dice acá, ayudaron a mejorar la cantidad de gente que moría por hemorragia gástrica masiva. ¿Sí? ¿Por qué y demás? Lo pueden analizar en otras materias, pero bueno, si uno perdía sangre por vía estomacal, ¿sí? No hay forma de recuperarla antes de 1930, ¿sí? Estamos complicadísimos y seguramente las muertes eran mayores. Ahora, si tenía una hemorragia gástrica y estaba la posibilidad de darme una transfusión, eso les daba a los médicos más tiempo, ¿sí? Para poder tratar a la persona. ¿Sí? Encontrar de dónde venía la hemorragia, poder operarlo, poder frenar la hemorragia de alguna manera, ¿sí? Y mientras tanto, con la transfusión, ¿sí? Íbamos zafando. ¿Qué pasa? Habían hepatitis B, hepatitis A, se transfundían un montón de cosas, habían en algún principio también problemas transfusionales, o sea, incompatibilidades y demás entre las personas que se agregaban otro problema, pero en este caso no servía para salvar a la persona de una muerte por hemorragia gástrica masiva. 9. En un estudio muestreo se encontró que el porcentaje de enfermos de SIDA en una ciudad era de 14%
Y al año siguiente se realizó otro muestreo y se vio que la proporción era del 17%. Indica este aumento que el SIDA está en expansión en la ciudad, o sea, mi P es proporción de enfermos de SIDA en una ciudad. ¿Sí? Y me dice que P1 es 0,14 y P2 es 0,17. ¿Pueden decir que está en expansión o no? ¿Qué les parece? Pareciera que sí, pero a ver, ¿con qué N se obtuvo cada porcentaje? ¿Me dice con qué tamaño de muestra se construyó esto? Arranca con una generalidad. A ver, no me da datos de Creo. dónde salieron esos valores, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Claro. Yo para decir si hay diferencia, preciso hacer un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones y ver si está incluido el 0 o no. Lo que tengo acá solamente es el estimador puntual, ¿sí? El estimador puntual, ¿sí? Es P1 menos P2, ¿sí? Que sería 0,14 menos 0,17, coma, el punto es lo mismo. Me dice que el estimador puntual es 0,03, ¿sí? Bien. No sé qué tan confiable ese valor. Ese 0,03 puede ser, o bien, desde 0,01 hasta 0,05 el intervalo de confianza, o bien podría ser de menos 0,02 hasta 0,08. ¿Sí? Si la diferencia está entre 0,01 y 0,05 positivo, hay diferencia. Ahora, si el intervalo de confianza está entre menos 0,02 y 0,08, no hay diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si me hubieran dado el n, el tamaño de muestra con que se hicieron estas proporciones, yo podría decir si hay diferencias o no. ¿Sí? Pero como me da solamente el estimador puntual, yo no puedo concluir. Eso es válido para todo. ¿Sí? Yo puedo concluir a partir de un intervalo de confianza. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros con riesgo relativo? En riesgo relativo, veíamos un riesgo relativo y decíamos, es mayor a 1, es menor a 1, ¿sí? O es igual a 1, ¿hay diferencias o no? No se puede hacer eso con un estimador puntual. Yo preciso un intervalo de confianza, ¿sí? Tanto para riesgo relativo como para la proporción en este caso. ¿Sí? A ver si seguía el ejercicio. No, no sigue y ya no estamos yendo a riesgo relativo. Vamos a hacer solo uno de riesgo relativo. ¿Sí? Si me hubiera dicho que el N1, esto pasa mucho en las encuestas, y me dice, el porcentaje de votación del candidato 1 es del 30%, el del otro es del 27%, así que va a ganar, y vemos que después se da vuelta todo. ¿Sí? Una que muestreo pudo haber estado hecho mal, y otra que no nos dicen con qué tamaño de muestra estamos trabajando. ¿Sí? ¿Qué tan grande es la muestra con la que trabajamos? ¿Sí? El tamaño de la muestra me va a permitir hacer un intervalo de confianza y ver realmente dónde va a estar la diferencia. Si este ejercicio o este ensayo se hubiera hecho con N1 igual a N2 igual a 100, pongámosle, ahí sí puedo obtener un intervalo de confianza. Vamos a la aplicación, ¿sí? Y me pide, para construir un intervalo de confianza, la proporción, que eso sí las tenía, ¿sí? Y los n's. ¿Sí? Pongámosle que tengamos 30. ¿Sí? Tamaño 30. Hicieron una muestra de 30, obtuvieron 0,14
Al otro año será una muestra de tamaño 30 y le dio 0,17. 30, 30, 0,14, 0,17. Y bueno, me dice que no estoy cumpliendo alguno de los requisitos, ¿sí? Tendría que haber tenido un n más grande, pero no importa, vamos a calcularlo igual. Me dice que la proporción, la diferencia de proporción está entre menos 0,2 y 0,15. ¿Sí? Acá aparecía entre 0,14 y 0,17, pucha, aumentó un montón, un 3%. Y acá me dice no aumentó nada, ¿sí? No hay diferencia entre las proporciones porque el intervalo de confianza incluye el cero, ¿sí? La muestra no es suficiente para decir que hay diferencia. Si hubiéramos tenido tamaños de 100, a ver qué pasaba. Con tamaños de 100, que también siguen siendo chicos para un estudio de este tipo, ¿sí? Me está diciendo que todavía no hay diferencia, ¿sí? Me dice que la diferencia entre las proporciones está entre menos 0,13, en tal caso P2 sería mayor a P1, pero también puede llegar a ser de 0,07, en tal caso P1 sería mayor a P2. ¿Sí? No puedo decir que hay diferencias entre las proporciones, porque el intervalo de confianza para la diferencia incluye el cero. Ahora, si hubiera tenido un tamaño de 5.000, de 1.000 y 1.000, o 500 y 500, ¿qué pasaba? Opa, seguimos mal. 5.000 y 5.000. Me dice que la diferencia está entre menos 0,04 y menos 0,016. ¿Qué concluyen ahí? ¿Hay diferencia o no? ¿Incluye el cero o no incluye el cero? Vamos a graficarlo. Insertado. P1 menos P2. Ya tengo el cero. Insert forma el eje. Insertar forma. Mi intervalo de confianza está entre 0,044 y 0,016. O sea que está acá. 0,044 negativo. 0,016. Sí, mi diferencia está entre menos 0,016 negativo o puede ser mayor 0,044 negativo. ¿Sí? Acá mi conclusión, ¿sí? Esto es intervalo de confianza para P1 menos P2, es que hay diferencias porque no incluye el cero. La diferencia, el intervalo de confianza no incluye el cero. ¿Y quién es mayor, P1 o P2? Si yo hago P1 menos P2 y me da siempre negativo, es que P2 es mayor que P1. ¿Sí? O sea que como el intervalo es negativo, yo sé que hay diferencia porque no incluye el cero y P2 es mayor a P1 porque el intervalo es negativo. ¿Sí? Al revés de lo que nos está pasando hoy con las camas libres, que era en media, o acá que estábamos con la proporción de muertes. ¿Sí? La proporción de muertes. Está bien, la proporción de muertes P1 es mayor a P2 acá.
la proporción de muerte en 1930 es mayor a la que veíamos en 1944. En este caso, como es todo negativo, P2, que es la proporción de enfermos ¿qué año decía? 1944. No, no me daba año. Me decía que en un año, pónganle que esto es en el 2000 y en el 2002. ¿Sí? La proporción en el 2002 es mayor que en el 2000. Ahí sí podría decir que el SIDA está en expansión en la ciudad. ¿Sí? Pero con dos estimadores puntuales no lo puedo hacer. Preciso los datos para poder armar un intervalo de confianza. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro, lo vamos a ver de vuelta la semana que viene. ¿Sí? Y les voy a subir, si bien no lo van a precisar en el examen, para calcular los ejercicios de riesgo relativo, ¿sí? Les voy a subir un software un software de celular para que lo puedan calcular. ¿Sí? Deja de compartir. Bueno, voy a subirles entre hoy y mañana las encuestas para que se vayan inscribiendo los que quieran rendir el tercer parcial. ¿Sí? Ya Lisa les comentó que hay fecha el 27, el 4, el 11 y el 18. Son unas cuantas fechas. Va a ser en modalidad virtual, ¿sí? Y va a haber cupo, ¿sí? No se van a poder anotar todos en la misma fecha. Calculo que haremos unos 25 personas por fecha, ¿sí? Los que rindan el 27, todavía no vamos a tener acá las cursadas cargadas por ahí para los del 4, o sea que no van a poder anotarse en guaraní, pero por ahí para los del 4 ya sí. ¿Sí? Y ahí vamos a pedir que se anoten, así no tenemos este lío con el tema de las inscripciones y demás.